otro préstamo para agrandar un poco. El jardín tiene 9 terrazas. Y después dije, lo que se hizo en esta terraza no se podría hacer en la otra, bueno, pues hay que levantar... ¿Y cuánto mide todo? ¿Cuánto es el predio total? Tiene 9 hectáreas. ¿9 hectáreas? 9 hectáreas. Y así, de trocitos, yo nunca tuve un contrato para hacer la totalidad del jardín. Ah, fuiste poco a poco avanzando en las obras. Poco a poco avanzando y cada vez se iban admirando más de lo que íbamos encontrando, porque en realidad lo que sucedió en el jardín, y con esto podríamos terminar, fue que el jardín aumentó su nivel de tierra por encima de las trazas del siglo XVIII entre 70 y 90 centímetros. Es decir, que quedaron por distintas razones, por transformaciones que se hicieron, porque uno lo quería transformar en jardín inglés, porque en el siglo XIX esto, lo otro, el jardín fue creciendo y fueron quedando sepultadas, por ejemplo, 32 fuentes de granito, sin que nadie supiera que estaban ahí. Es decir, 32 fuentes. 32 fuentes, se dice fácil. Así que tú excavaste. Entonces mi trabajo fue arañar, como un arqueólogo. Y descubrir lo que había abajo. Y descubrir, y entonces fue causando una gran sorpresa, y actualmente el jardín que se puede visitar, con caminos, senderos, fuentes, escalones, muretes, todo eso estaba bajo tierra. Es decir, fue toda una especie de gran sorpresa, y realmente todas esas cosas al salir fuera le dieron todo un carácter que, en fin, que hace... ¿Y eso que descubriste era de qué año, por ejemplo? Todo eso era del siglo XVIII, de 1780. 200 años sepultado. Es increíble. ¿Y esas fuentes funcionaron? ¿Salió agua de nuevo? Bueno, hubo que arreglarlas, ajustarlas. Pero lo que a mí me llama la atención es lo frágil que es la memoria, porque nadie hablaba de que había todo eso ahí. Pero 200 años no es Babilonia, ¿no? No había ningún registro, fotografías ni nada. De alguna cosa. Bueno, fotografías grabadas o algo. Vamos a escarbar aquí, aquí va a aparecer una fuente. Está loco. No, que va a haber fuente aquí. Aquí nunca hubo fuente. Que parecía la fuente. Y lo inauguró el rey Juan Carlos. Inauguró el rey, la reina, se hizo un paseo, se dio una vuelta, y ahí habría anécdotas para contar porque fue bastante simpático todo eso. Cuando si algún uruguayo va a Madrid y se pasea por el jardín botánico, sobre todo si es salteño, puede realmente sacar pecho muy alto, porque acá está el autor de esa maravilla que estamos viendo, supongo, en cámaras. Bueno, en España doy fe de lo que has hecho. ¿Qué opinan cuando anunciás que te venís para Uruguay de cuando en cuando? Los españoles se sorprenden un poco, que los europeos, los franceses, los españoles, clientes, gente con la que estoy trabajando, se imaginan que aquí estoy haciendo cosas impresionantes. Que estoy dando vuelta para arriba al Uruguay, Montevideo, que estoy haciendo esto, lo otro. Creo que no entenderían nada si me ven conversando contigo, leyendo en mi casa tranquilamente, o tomando un café con los amigos, o ¿Tenés mucha nostalgia del Uruguay? Bien, yo digo que no. Después de 30 años allá. Yo digo que no, y la verdad es que yo creo que los uruguayos somos por lo menos un poco más uruguayos de lo que creemos. Y bueno, eso tú lo sabes, igual, sí, mejor que yo. Y nos traicionan cosas, además lo que extrañamos, cosas que no tienen ni pie ni cabeza que se puedan extrañar, porque... Claro, las pequeñas cosas. Porque pequeñas cosas que no puedes, además no te atreves a decir que extrañas. De una baldosa floja, o sí, la silueta del monumento de Artigas, o la sombra que proyecta un edificio realmente hasta feo sobre una plaza. Son esas cosas. Pero como las reconoces, son pautas, son referencias tuyas, auténticamente tuyas, íntimas, entonces se convierten... Yo creo que es además de un problema de madurez o de vejez, el empezar a encontrarle sentido a ciertas cosas que aparentemente no lo tenían. Yo creo que eso es importante. Porque hay un resorte interior en los uruguayos que en cierto momento aparece y te empuja inexorablemente. Fíjate, yo nunca lo hablo con otros uruguayos. ¿Ah, no? Porque no me gusta empezar a agarrar la guitarra y, sí, claro, y el tango, es peligroso, y el recuerdo y la nostalgia. Así que suelo ser lo más recatado posible, pero veo que a todos les pasa lo mismo y andamos... Sí. Con los uruguayos de Madrid, por ejemplo, bueno, además fíjate, está con la reta, todo eso, que se están viniendo también. En el próximo bloque vamos a hablar de lo que sería Montevideo, imaginariamente, en tus manos.
Bueno, después de 20 años de estar en Buenos Aires, uno vuelve a Montevideo y se encuentra con gente que pasó 10 años en el extranjero, lejos, en Europa o en Australia, y hay un denominador común en todos, es decir, qué lindo que es Montevideo. No sabemos si lo es, porque está tan lleno de otras sensaciones que obnubilan una posible objetividad viendo tu ciudad. Yo te pregunto a ti, después de 30 años, ¿es lindo Montevideo o nosotros lo vemos lindo? ¿Es una ciudad que podía embellecerse? ¿O es una ciudad un poco, digamos, desde el punto de vista arquitectónico, deficiente? Sí, ¿Qué rincón es salvable? ¿Qué harías tú con Montevideo? Yo digo, Montevideo, yo tengo la impresión, y siempre tengo esa impresión cuando vengo desde Carrasco al centro, cuando bajo del avión, y es indudablemente una ciudad que tiene una estructura geográfica privilegiada, ¿no? Tiene como una especie de personalidad en el sentido de que se ha adaptado. Tiene algo que a mí me gusta muchísimo, te digo, es que es un poco aburrido. Es un poco aburrido, y la gente dice, ¿ahora qué hago? Yo digo, ¿a dónde vamos? Y después se quedan sentados, ¿no? Conversando. Ahora, esa Rambla es un lujo, ¿no? La Rambla es un lujo. El otro día miraba dice que la playa está contaminada, pues la playa es una catástrofe. No, ahora ya no está más, el Pocito está limpio, el museo está limpio, está lleno de gente. Está por lo menos más o menos limpio. Claro que sí. Pero desde luego es increíble el uso que hace el público de nuestra costa. El otro día fui al cerro, domingo de tarde, nos fuimos con Julia, agarramos el coche y nos fuimos despacito, a 20 kilómetros por hora, desde la Ciudad Vieja donde vivimos, nos da Purro hasta el cerro. Las playas del cerro, increíble, el golf, el cerro, la cantidad de gente. El propio cerro es una cosa tiene pintoresca. mucho encanto, muchísimo encanto. Ahora esa costa está cuidada. Cosas, pero desde luego te cuesta creerlo cuando miras la apariencia y el carácter que tiene la población, la forma que se mueve la gente, la forma que disfrutan de la playa. Es decir, Montevideo tiene válvulas de escape. Y tú, como paisajista, como persona conocedora de todo lo que es urbanismo en una ciudad y de lo que es plantas y todo eso, en algún momento decís, como me gustaría aquí hacer algo. ¿Hay algún rincón que ves que esté descuidado, algún lugar de la ciudad o algún lugar especialmente La batalla, por pidiendo ejemplo, ayuda, no demasiado difícil? En algunos momentos he dado un poco la batalla y he criticado muchísimo la poda. Y yo creo que ha habido un fenómeno que no creo que haya tenido ninguna influencia en lo que yo he dicho, pero sí ha habido una evolución en el tratamiento de las arboledas y de las calles de Montevideo. Montevideo está mucho, yo miraba el otro día Blanes, de Guaná, Sí. de Charrúa, y lo miraba porque un amigo mío, arquitecto, que estuvo en un congreso aquí, de Felipe Alonso, me decía, qué maravilla esos túneles verdes de la ciudad. Son túneles, totalmente. Y yo digo, ¿qué túneles? Porque en el primer momento no agarraba, y después claro me di cuenta que lo que me estaba describiendo era esa zona que, por cierto, nunca estamos demasiado convencidos los uruguayos de que es la zona más atractiva de Montevideo, pero sin embargo tiene un enorme atractivo el verde de su Solo por costa. el árbol, por la presencia del árbol. Es increíble el Ahora, árbol. ¿por qué en una ciudad no hay árboles en todas las calles? Yo estoy convencido que un túnel verde a 18 de julio le vendría impresionante, ¿sabes? Le vendría impresionante. Si viéramos un poco reverdecer el ambiente así de esas calles peladas del centro con algunos árboles, tampoco que llenarla de árboles. Además hay árboles de escala más pequeña, es decir, no siempre hay que plantar plátanos. Así Claro. que ahí hay que ir también a la elección de especies A ver qué vegetales árbol se planta. más adaptadas a una calle Porque más yo estrecha. estoy de acuerdo contigo, tengo ahora un sobrino que vive en la calle Guaná. El otro día fui y dije, pero qué cosa tan linda, ¿por qué no me encuentro con esto en la calle Convención? A lo mejor hay alguna razón específica o no hay. O sea, no hay ninguna razón para que no haya más árboles en las calles de Montevideo. No hay. Yo creo que no hay ninguna. Lo único que el árbol, yo te digo, Pero la la- falta de árbol lo que hace es agregar una cierta tristeza, una cierta desolación, que además ponen, en el momento en que la ciudad está un poco descuidada o está un poco mal pintada, el árbol arregla un poco el asunto, Es el embellecedor. reverdece, le da una cierta calidad ambiental, le quita opacidad a la ciudad, ¿no? Le da como un relieve otro. ¿Y la ciudad vieja? Tal vez se podría poner, mira, hay una esquina, tú debes saber, y aquí los que viven en Montevideo lo sabrán mejor, hay una esquina que hay un palo borracho, no sé con qué motivo plantaron el palo borracho, que además va creciendo como loco, que debe ser un rincón y algo, no sé en qué, la ciudad vieja.
Un palo borracho. Palo borracho. Y está el palo borracho que va creciendo. Es increíble cómo ese palo borracho ya lo visualizas de distintos puntos. Es un solo árbol. Uno. No lo ubico en este momento. Pregúntaselo a cualquiera porque te lo va a poder decir donde yo en este momento no, que tengo además muy mala memoria y mal conocimiento de Montevideo. Ahora hay algunas cosas que se plantean acá a grandes niveles. Un problema es la cárcel, en ese barrio residencial, en esa calle Ellauri, donde termina, ese enorme edificio, esa penitenciaría enorme, esa cosa triste y lúgubre, en un barrio alegre de casas no muy altas, con jardín, casas blancas. ¿Qué se hace con esa enormidad? Mira, El espacio abierto, el parque, es fundamental en la ciudad. Yo creo que no es necesario. ¿No? Yo creo que crear espacios a los cuales hay que acceder y que tienen un cierto misterio, el tema de la tapia, acuérdate lo que es España cuando ves grandes tapias con que aparece un mechón verde de un árbol y uno dice, ¿qué puede haber adentro? Es un estimulante, sí. Un estímulo de la curiosidad. Si los jardines cerrados tienen también su encanto. Y con respecto a edificios singulares como la cárcel, Europa en este momento está lleno de ejemplos de edificios reciclados que se convierten en auténticas maravillas y que, utilizando las viejas estructuras, se abren hacia nuevos No la usos. piqueta, no destruyendo. Siempre hasta las últimas posibilidades, Eso no tiene sentido. salvar lo que Destruir ya... un edificio de esas características, sí se puede argumentar que tiene un valor emblemático negativo, un valor simbólico triste, pero eso se arregla con enredaderas, con rosales y con la marcha y con la alegría de vivir y compitiendo otra Me imagino función esa dentro. cárcel con enredadera, con la enamorada del muro, por Imagínate ejemplo. cubrirlo todo de verde, por ejemplo, ya ahí ya... Y hacer otra cosa habitable para no... Creo que es que ¿sabes qué pasa? Yo creo que tanto en el urbanismo y en todos los temas relacionados con el paisaje hay que aclararse bien de que no siempre es tema de plantas y de regadera y de andar corriendo agitado, sino que son problemas de cabeza. De concepto, De claro. concepto. Es decir, yo creo que los jardines, creo que los paisajes se hacen con la cabeza, además de que con el sudor y con el trabajo, se hacen con la cabeza. Es decir, si no tienes claro la respuesta que tienes que dar a nivel de paisaje, si no tienes claro cómo tienes que contestar a las propuestas que te da la naturaleza en determinado Pero lugar. esencialmente, antes de derrumbar con la piqueta, pensarlo mucho. Pensarlo mucho y, bueno, antes de derrumbar la cárcel y antes de edificar sobre la costa. Claro. Siempre hay que pensar. Yo creo que lo que Ahora hay que hacer es pensar. está bastante común el edificio sobre la costa, que nos ha privado de cosas encantadoras que pasaban antes, que no hay más. Sí, claro, ahora naturalmente que había... Yo siempre recuerdo, sobre todo cuando venía de Salto, a mí me impresionaba mucho lo que queda entre la Rambla y el agua. Esas rocas, esos tamarices, los teruteros, los juncos, los mejillones, caminar por esos senderos. Era una especie de pequeña tierra virgen que estaba a los pies del hombre de la calle para disfrutarla los domingos, de sol, incluso en invierno. Y eso no está más. Y era un jardín de fantasía, era una especie de jardín de aventura. Era. Y nota que entonces hacen ahí un edificio recreativo, parador, donde venden gaseosas y la gente come cosas. Y quiebra el paisaje. Hay gente que está de acuerdo con la quebradura del paisaje de cuando en cuando. Mira, yo creo que hay otras cosas para quebrar en la vida y el paisaje hay que dejarlo tranquilo. Hay que dejarlo que evolucione dentro de ciertas líneas, dentro de ciertas normas. Realmente creo que la cinta esa de vida que había, que era como un complemento del agua, ¿no? ¿Y tú crees en el árbol al lado del mar? ¿Siempre o no siempre? Tal vez no siempre, ¿no? Además hay árboles que se dan mejor, otros que se dan peor. Ahora, Pocito, por ejemplo, se ha notoriamente merecido con las palmeras, que además crecen fuertes. Van bien esas palmeras. No sé, no creo que sea una receta para repetir en todas partes, pero es evidente que cabía la posibilidad del verde en Pocito. La prueba la están dando esas palmeras que ha plantado Paseos Públicos ahí. Está clarísimo que era una respuesta que había que dar y que yo no sé por qué no se daba. Estaba ahí como atragantada la posibilidad de hacer eso, y sin embargo se hacían otras cosas, ¿no? Yo creo que lleva tiempo también en una ciudad y tal vez no se le dedica todo el tiempo necesario a saber hasta dónde hay que hurgar en ese diálogo entre el hombre y el medio y la naturaleza. Uno demora mucho tiempo en saber lo que crece, lo que no crece, lo que va mejor, lo que va peor.
la calidad de la sombra, la forma que adquieren los árboles con el tiempo, y todo eso que, claro que en Europa ya se lo saben bastante bien, porque la gente discute sutilmente la diferencia que existe entre el tilo y el haya, como si fueran personas de la familia, y se ofenden, y dicen que me gusta más esta que la otra. Pero eso no hay duda que a nosotros, que somos un pueblo relativamente nuevo, tal vez con un poco de tiempo, pero tal vez enseñándolo y explicándolo y contándolo, yo creo que estas cosas es bueno hablar. Claro, como se habla, tal vez se habla cada vez menos, hay menos sobremesa, la gente no sabe muy bien lo que pensaba el abuelo o el padre del árbol que plantó y de lo que hizo y lo que dejó de hacer. Y el tipo que ahora se ve cada vez más embellecido el paisaje urbano, ¿no? El paisaje maravilloso que ves de una ventana en Nueva York. El paisaje nada más que blanco y gris de edificios iluminados o de cristal. El paisaje de algunas zonas nuevas de las ciudades americanas, que es paisaje urbano donde no ves una nota de verde. Eso es como contra natura. Pero entonces, todo eso está embellecido, por ejemplo, en la casa de Nueva York, entre los rascacielos Central Park. No, y además que como tú te has dado cuenta que Nueva York, por ejemplo, ha encontrado como una especie de estética propia, de coquetería propia, que es muy especial, que es muy especial. Claro, tú ves una nube que pasa reflejada en un muro cortina de cristal, en un rascacielos, y te puede pisar un coche cuando vas por ahí, porque te quedas con la boca abierta mirando para arriba. Pero es que estás caminando entre las nubes, entre los reflejos, entre... Sí, eso es una cosa, es un casillero especial. El caso de Nueva York es un caso muy especial. Muy especial. Los halls, lo que están haciendo con plantas increíbles como el IBM, por ejemplo, el uso de las plantas, el Trump Tower y todas esas cosas son muy espectaculares, incluso hasta excesivamente espectacular. Yo estuve visitando mucho Central Park con el director, con Timothy Marshall, que me enseñó todo el parque. Es enorme, gigantesco, son los parques más grandes del mundo, ¿sabes? No parece. Central Park es una cosa impresionante. Yo no me acuerdo qué número de hectáreas tiene, cada vez que me lo dicen, me olvido del susto que me pego. Más de la calle 50 a la calle 125. El tamaño que tiene. Y fíjate que ese parque están en este momento haciendo un trabajo de recuperación de lagos, puentes, lo están restaurando minuciosamente. Sí, ellos lo miman ese parque. Lo miman y están consiguiendo con eso aclararlo y mejorarlo desde el punto de vista de su habitabilidad, de la concurrencia y de todo eso. Entonces hay una especie de intencionalidad que crece en esa ciudad tan especial, tan dura aparentemente. Leandro, yo tenía miedo de no tener tema contigo porque teníamos nada más que una hora para charlar y de buena gana me quedaría aquí otra hora si la tuviéramos, pero no la tenemos. Yo espero que los uruguayos ahora piensen un poco más cuando abran la ventana del jardín, que si se acercan a la planta, a lo mejor sienten que una planta les está pidiendo un poco más de agua o un poco menos de agua. A lo mejor les dan ganas en el jardín, que no tiene que ser un jardín paquete de un barrio residencial, sino una modesta casa de barrio donde la gente le dice ella a la planta y no esto, y que se den cuenta que el mundo del paisaje es accesible, es un lujo que todos nos podemos dar. En casa hay una terraza que tiene gomita que mide 2 metros cuadrados, que es el mundo del verde de ella, y es el embellecedor que está al alcance de todos los bolsillos, es uno de los pocos lujos que está al alcance de todos. Y les recuerdo a un amigo mío que embellece su vida todos los días porque aprendió a disfrutar de la puesta de sol a través de unos árboles de su ventana. Yo pienso que van a ser más de 4, como decía Catito, los que van a caer desde mañana, ser paisajistas como tú. Leandro, muchas gracias por esta charla, que fue enriquecedora, nos enseñaste muchas cosas, y agradezco a los amigos aquí de este estupendo Ciudad Jardín que nos dieron el ámbito propicio que necesitábamos. Hasta la próxima charla y Leandro, gracias de nuevo y buen viaje de retorno a Madrid. Gracias. Presenta.